this same material last year, Nosotros tomamos este mismo material el año pasado and we took 3 nights in our church y tomamos 3 noches en nuestra iglesia, back in South Carolina in the United States, allá en Carolina del Sur, en Estados Unidos, and we taught the exact same material. y enseñamos este mismo material. We have just noticed in our church, Hemos notado en nuestra iglesia, we've noticed in the United States, incluso hemos notado en Estados Unidos and we've noticed really internationally y también internacionalmente that these issues that we've been discussing que estos puntos que hemos estado discutiendo are not specific to a certain place. no son específicamente solo problemas de un solo lugar, That people all over the world que las personas por todo el mundo are facing the same problems. se están enfrentando a los mismos problemas. When I was a teenager, Cuando yo era un adolescente, I went to a youth camp, yo fui a un campamento de jóvenes and I don't remember much about what happened. y no recuerdo mucho de lo que pasó. I am so old, I forget everything. Soy tan viejo que ya se me olvida todo. But I remember one thing that the pastor said. Pero recuerdo una cosa que el pastor dijo. He said that there are no new problems under the sun. Él dijo que no había nuevos problemas debajo del sol. There's just new people facing the same old problems. Solamente hay nuevas personas enfrentándose a los mismos antiguos problemas. And the problems that we face Y los problemas a los que nosotros nos enfrentamos in the year 2020 en el año 2020 are the same problems that people have faced throughout history. son los mismos tipos de problemas que las personas han enfrentado a lo largo de toda la historia. So tonight, I want to talk to you about 2 specific issues. Entonces, esta noche yo quiero hablar con ustedes acerca de 2 problemas en específico. And these issues are very, very important. Y estos 2 problemas son muy, muy importantes. The first issue we're going to talk about El primer problema del que vamos a hablar is the issue of addiction. es el problema de las adicciones. Everywhere you go, A cualquier lugar a donde vas, it seems that every community parece que cada comunidad is battling addiction. está luchando con alguna adicción. Probably every family that is here tonight Probablemente cada familia que está aquí esta noche has someone in their family, tiene a alguien en su familia, whether they live in the house ya sea que vivan en la casa or they just are related to them, o simplemente que estén relacionados contigo, and they have some problem with addiction. que tengan algún tipo de problema con las adicciones. It is a major problem in Es un- all of the world. Problema muy grande en todo el mundo. The reason I begin with that, La razón de por qué estoy empezando con esto because if you are very close to addiction, es porque si tú estás muy cerca a una adicción, you can begin to think that you're the only person in the world having this difficult time. puedes llegar a pensar que tú eres la única persona en el mundo que tienes este problema. But the reality is, Pero la realidad es most people you know are dealing with it one way or the other. que la mayoría de las personas que conoces están luchando con algún tipo de adicción de una manera u otra. It's also important to understand what we mean when we discuss addiction. También es importante que nosotros podamos comprender de qué estamos hablando cuando decimos adicción. For example, Por ejemplo, we understand that there are people who are addicted to drugs, nosotros podemos entender que hay personas que son adictos a las drogas, specifically illegal drugs. específicamente drogas ilegales. In almost every community, En casi cada comunidad there are people battling the addiction of alcohol. hay personas que están luchando con la adicción al alcohol. And while it may be legal to buy alcohol, Y aunque puede ser legal comprar alcohol, there are many, many people who struggle in that specific area. hay muchas personas que están luchando en esa área específica. And when we talk about addiction, Y cuando hablamos acerca de las adicciones, most people only focus on those 2 areas. la mayoría de las personas solamente se enfocan en esas 2 áreas. But you can actually be addicted to many, many other things. Pero en realidad puedes ser adicto a muchas otras cosas. A huge problem in the world today Un grave problema en el mundo hoy is the problem of pornography. es el problema de la pornografía. They tell us that every day Nos dicen que cada día that over 60% of searches on the internet más del 60% de todas las búsquedas en Internet are searching for pornography. están buscando por pornografía.
And with the invention of the internet Y con la invención del Internet and everyone having a cell phone in their pocket, y cada quien teniendo un celular en sus bolsas, the pornography business has just exploded. el negocio de la pornografía ha incrementado muchísimo. And a man or a woman Ya sea hombre o mujer, can become addicted to pornography se puede volver adicto a la pornografía, just like someone can be addicted to alcohol or illegal drugs. así como alguien se puede volver adicto al alcohol o a las drogas ilegales. Last night we talked about technology, La noche pasada estuvimos hablando de la tecnología and there is a huge trend, y hay una moda muy grande, especially among younger people, especialmente con los más jóvenes, who portray attributes of addiction que pueden mostrar algunos atributos de adicción when it comes to their cell phone and technology. cuando estamos hablando de sus celulares y su apego a la tecnología. We also have a big problem when it comes to addiction También tenemos un gran problema cuando hablamos de las adicciones, with people being addicted to prescription drugs. cuando las personas también se vuelven adictas a las medicinas que pueden ser prescritas. We see this in the United States all the time. Nosotros vemos esto en los Estados Unidos todo el tiempo. Someone has to have surgery at the hospital. Alguien tuvo alguna cirugía en el hospital And when the surgery is over, the doctor prescribes them some pain-killing drugs. y cuando ya termina la cirugía, el doctor le receta algunas medicinas para matar el dolor. And if you have surgery, Y si tú tuviste una cirugía, you want those pain-killing drugs. de verdad necesitas esas medicinas para el dolor. But they are also, if we're not careful, Pero también si no somos cuidadosos, we see many people who become addicted to those pain-killing drugs. hay muchas personas que se vuelven adictas a esas medicinas para el dolor. And they're not necessarily illegal drugs. Y no necesariamente son drogas ilegales. The doctor will write the prescription. El doctor puede escribir la receta, They can go to the pharmacy, puedes ir a una farmacia, but then they begin to have a lifestyle pero empiezan a tener un estilo de vida where they depend on those drugs donde ya dependen de esas drogas to get through the day. para poder simplemente pasar cada día. Also, I want you to understand También quiero que entendamos that many times when we think of addiction, que muchas veces cuando estamos pensando de una adicción, we have a picture in our mind of what that looks like. ya nosotros tenemos una imagen o una idea en la mente de cómo se ve eso. We think of maybe someone who is drunk Pensamos en alguien que está borracho and causing a scene, y que está haciendo una escena, but there are many people who battle addiction, pero hay muchas personas que están luchando con adicciones and their closest friends and family don't even know about it. y sus amigos o familiares más cercanos ni siquiera lo saben. So there is a public side to addiction, Entonces hay un lado que es público hablando de las adicciones, but there is also a private side to addiction. pero también hay un lado privado acerca de las adicciones. So what I want to talk to you about at the beginning of tonight Entonces de lo que quiero que hablemos en esta noche, al principio, is how do we think biblically about addiction? es cómo podemos pensar de una manera bíblica acerca de las adicciones. I want to share with you what the world says about addiction, Yo quiero compartir con ustedes lo que el mundo dice acerca de las adicciones and then I want to compare that to what the Bible says. y luego vamos a comparar eso con lo que dice la Biblia. And I think you will see very clearly Y creo que van a poder ver de manera muy clara that those two approaches are very different. que esos dos puntos de vista son muy distintos. But we believe as Christians Lo que nosotros creemos como cristianos that the only hope that we really have es que la única esperanza que en realidad tenemos comes through the Word of God viene de la palabra de Dios and with a relationship with the Lord Jesus Christ. y de una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. In our church, En nuestra iglesia, back in the United States, allá en Estados Unidos, in fact, they're meeting right now, de hecho, ahorita a esta hora se están reuniendo, ahora mismo. and they meet every Friday night. Ellos se reúnen cada viernes en la noche. We have a ministry of our church Tenemos un ministerio en la iglesia for people who are battling addiction. para las personas que están luchando con algún tipo de adicción. And many of them come, Y muchos de ellos vienen, many of their family members come with them, muchos de sus familiares vienen también. and almost every Friday night, Y casi cada viernes we have about 175 people that come to those meetings. tenemos como 175 personas que asisten a estas reuniones.
We've had this ministry in our church now for over 15 years, Hemos tenido este ministerio en la iglesia por ahora ya 15 años and we have seen the Lord do some amazing things. y hemos visto al Señor hacer cosas maravillosas. We have people who have been addicted to some of the most serious drugs. Hemos tenido algunas personas que han sido adictos a algunas de las drogas más difíciles. We've had people who've been addicted to alcohol Hemos tenido también personas que son adictas al alcohol and all of these other things we've discussed. y todas estas cosas de las que hemos hablado. And now they are living clean lives, Y ahora, hoy en día, están viviendo ya vidas limpias and they've experienced victory in their lives over their addiction. y ya están experimentando una victoria en sus vidas sobre las adicciones. And it all comes through a relationship with the Lord Jesus Christ. Y todo esto viene solamente con una relación personal a través de nuestro Señor Jesucristo. There's a wonderful verse in the Bible. Hay un maravilloso versículo en la Biblia. Paul is describing and listing some very, very difficult sins. Donde Pablo está describiendo una lista de unos pecados muy, muy difíciles. When you read the list, Cuando leemos la lista, you do not want to be on that list. tú no quieres estar en esa lista, But he's talking to Christians, pero le está hablando a los cristianos. and he has a wonderful phrase. Y hay una frase maravillosa. He says, we used to be people that had all of these problems, Dice, nosotros solíamos ser personas que teníamos todos estos problemas, but he says now as a Christian, pero dice, ahora como cristianos, that's what you used to be, eso es lo que solíamos ser, but you are no longer that. pero ya no somos eso. You have victory in the Lord Jesus Christ. Tú tienes victoria en el Señor Jesucristo. I have 2 or 3 people on my team that are here this week, Vienen conmigo 2 o 3 personas que están aquí con mi equipo en esta semana, que vinieron de viaje, who have seen the Lord do some amazing things in their life. que han visto cómo el Señor ha hecho cosas maravillosas en sus vidas. And I'm going to try to work it out tonight, Y vamos a tratar de que ellos nos compartan algunos de esos testimonios hoy, where I might not talk as much, donde yo no voy a hablar tanto, and I'm going to let them come and share what God has done in their life. y vamos a dar un tiempo para que ellos puedan venir y compartir lo que el Señor ha hecho en sus vidas. And you can see a living example Y van a poder ver un ejemplo viviente of someone who has been trapped in addiction, de alguien que ha estado atrapado en las adicciones and now they're on a mission trip in Merida. y ahora están en un viaje misionero en Mérida. 2 completely different lives. 2 vidas completamente distintas. And of course, the Lord gets all of the glory. Y por supuesto el Señor recibe toda la gloria. So let's talk about how the world looks at addiction, Entonces vamos a hablar de cómo el mundo mira a las adicciones. because the world has a lot to say about addiction. Porque el mundo tiene mucho que decir acerca de las adicciones. And one of the challenges for Christians, Uno de los retos para los cristianos and one of the challenges for good local churches like this one, y uno de los retos para las buenas iglesias locales como esta is we have to be able to speak very clearly about what the Bible says about this issue. es que tenemos que estar listos para hablar de manera muy clara de qué dice la Biblia acerca de estos problemas. It seems like for many, many years, Parece que por muchos, muchos años the church has been quiet, la iglesia ha estado silenciada and we've let the world address this issue. y dejamos que el mundo sea el que habla acerca de las adicciones. But if we believe that God's word gives us everything that we need, Pero si nosotros creemos que la Biblia nos da todo lo que necesitamos, we need to know what it says, tenemos que saber lo que dice, how to apply it in people's lives, cómo aplicarlo en las vidas de las personas and how we can speak the truth in this generation. y cómo podemos hablar la verdad en esta generación. The main thing that the world says about addiction La mayor cosa que el mundo dice acerca de las adicciones is that addiction is a disease. es que las adicciones son una enfermedad. Have you heard that before? ¿Has escuchado eso antes? Yeah. Sí. It's a disease. Es una enfermedad. Now, I'm going to say this several times, Ahora voy a decir esto varias veces, but one of the main things that separates pero una de las cosas más grandes que separan the world from Christianity el mundo del cristianismo is one very simple word. es una simple palabra. That word is hope. Esa palabra es esperanza. If you know someone who has an addiction problem, Si tú conoces a alguien que tiene un problema de adicciones, they really need hope. ellos realmente necesitan esperanza.
they need to know that this is not the way life has to be. Ellos tienen que saber que esta no es la manera en que la vida tiene que ser. Because for most people, Porque para la mayoría de las personas, when they become addicted, cuando ellos se vuelven adictos, they feel completely helpless. ellos se sienten que ya no pueden tener ninguna ayuda. They don't know how they can get out of this. Ellos no saben cómo pueden salir de este problema. And most people I know Y la mayoría de las personas que yo conozco, who have battled addiction, que han estado luchando con una adicción, many times, muchas veces they try to stop in their own power. ellos tratan de detener esto en sus propias fuerzas And then they find themselves right back where they were. y luego se encuentran en el mismo lugar donde estaban, no avanzan. So when the world says addiction is disease, Entonces, cuando el mundo dice que las adicciones son una enfermedad, I want you to think about that. quiero que pensemos acerca de eso, Because if that is true, porque si eso es verdad, then for the person who is addicted, entonces para la persona que es adicta, there is no hope. no hay ninguna esperanza. If addiction is a disease, Si las adicciones son una enfermedad, then the person is a victim. entonces la persona es una víctima. He didn't do anything to become an addict. No hizo nada para convertirse en un adicto. Maybe he was born that way, Quizás simplemente nació así, or scientists will say that there is some genetic disposition, o los científicos pueden decir que tiene alguna disposición genética and there's absolutely no hope. y no hay ningún tipo de esperanza. So the world says addiction is a disease, Entonces el mundo dice que las adicciones son una enfermedad, that the addict is a victim, que el que es un adicto es una víctima and as a result of that, y como resultado de eso, there's really not much you can do about it. no hay muchas cosas que tú puedas hacer al respecto. You can change your behavior, Puedes cambiar tu comportamiento, but because this is who you are, pero porque este es quien eres tú, you will always be this way. tú siempre vas a ser de esa manera And you will battle that every single day. y vas a estar luchando con eso cada día. So it's just like a person who's been diagnosed with cancer. Entonces es como alguien que ha sido diagnosticado con cáncer. We don't blame them for their sickness. No los culpamos por su enfermedad. Instead, we focus on how to treat the disease, En correct? vez de eso nos enfocamos en cómo tratar la enfermedad, ¿verdad? So for the addiction, Entonces para la adicción we're not going to try to cure the disease no vamos a tratar de curar a la enfermedad because you can never really be cured. porque en realidad nunca puedes curarte. But what we can do Pero lo que sí podemos hacer is try to control the effects of the disease. es tratar de controlar los efectos de la enfermedad. So oftentimes, Así que en algunas ocasiones the world makes possible el mundo hace posible different kinds of treatment programs. que haya diferentes programas de tratamiento. And for many people, Y para muchas personas, they attend those programs ellos van asistiendo a estos and programas participate in those y programs participan en los programas for the rest of their life por el resto de sus vidas, because they're a victim. porque es una víctima. There's no cure. No hay ninguna cura. And every single day, Y cada día de su vida they have to face that fact tienen que enfrentarse a ese hecho and seek to control their life. y solamente buscar cómo controlar su vida. So the world would say Entonces el mundo te va a decir that there might be a set of laws que hay algunas leyes or a set of steps that a person must take, o una serie de pasos que una persona debe de tomar, or there are certain rules that they must live by. o hay algunas reglas por las que ellos tienen que vivir, And if they will do those y things, que si hacen estas cosas, that will bring a behavior change in their life. esto va a traer un cambio en su comportamiento de sus vidas. Now, what is the problem with that way of thinking? Ahora, ¿cuál es el problema con este tipo de pensamiento? You might want to write this down. Ahora, tal vez quieran escribir esto. You cannot change someone's behavior Tú no puedes cambiar el comportamiento de alguien if that person does not have a change of heart. si esa persona no tiene un cambio de corazón. We can control it sometimes, Podemos controlarlo algunas veces, and we can have a good day, podemos tener un buen día or maybe a good week, or a good month. o una buena semana, un buen mes,
But if there's not a change of the heart, Pero si no hay un cambio en el corazón, they never have victory over that addiction. en realidad nunca tienen victoria sobre esa adicción. So that's what the world says about addiction. Entonces, eso es lo que el mundo dice acerca de las adicciones. Addiction is a disease. Que la adicción es una enfermedad, The person is a victim. que la persona es una víctima, It's not their fault. no es su culpa, And they must participate in treatment y deben de participar en una especie de tratamiento, in an attempt to change their behavior. en un esfuerzo para cambiar su comportamiento. Now, Ahora, what does God say about addiction? ¿qué dice la Biblia acerca de las adicciones? I want you to look at a verse in 1 Corinthians chapter 6. Vamos a buscar un versículo en 1 de Corintios capítulo 6. There is a principle in this verse Hay un principio en este versículo that's very important no matter who you might be, que es muy importante, no importa quién seas. and it begins to give us an idea of how God views addiction. Y empieza a darnos una idea de cómo Dios ve a las adicciones. Now, before we read the verse, Ahora, antes de que leamos el versículo, how do we define addiction? ¿cómo definimos a una adicción? The idea of addiction La idea de una adicción is that some substance es que una sustancia or something outside the person o algo afuera de la persona comes into that person's life viene a la vida de esta persona and it controls that person. y controla a esta persona It controls their behavior. y controla su comportamiento. So you think of the man who is addicted to alcohol Entonces, por ejemplo, si pensamos en el hombre que es adicto al alcohol and he spends all day drinking, y pasa todo el día tomando, at some point in that day, en algún punto de ese día they're not in control of themselves. ya no están en control de sí mismos. The alcohol is controlling that person. El alcohol está controlando a esa persona. And we've been around those people, Y right? hemos estado alrededor de esas personas, ¿verdad? And they might say something crazy, Y van a decir algo loco and somebody says, y alguien dice, don't listen to him. no lo escuches. That's not him. Él no es él en realidad. That's the alcohol talking, Ese es el alcohol que está hablando. because the alcohol is in control. Porque el alcohol está en control. So addiction Entonces la adicción is when we allow something else es cuando permitimos que otra cosa to control our life. controle nuestra vida. Now, what does the Bible say about Ahora, that? ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Let's read 1 Corinthians chapter number 6 and verse number 12. Vamos a leer 1 de Corintios 6:12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. This is a difficult passage if you read the whole chapter. Este es un versículo difícil si leemos todo el capítulo. The Apostle Paul is talking about the subject of spiritual liberty. El pastor Pablo, el apóstol Pablo está hablando acerca de la libertad espiritual. So they had different groups in that early church in Corinth, Entonces tenían diferentes grupos en esta iglesia primitiva en Corintios and one group might participate in some kind of activity, y un grupo de estos hermanos estaría trabajando en una especie de actividad and the other group looks over at them y otro equipo estaría trabajando con ellos and they say, well, if you're a Christian, you shouldn't do that. y dirían, bueno, si tú eres cristiano no deberías estar haciendo eso. And then that group would say, Y ese grupo diría, well, we do this bueno, hacemos esto and we have peace about y this, tenemos paz acerca de esto and the Holy Spirit doesn't convict us, y el Espíritu Santo no nos está dando convicción de pecado and the Bible doesn't really address it specifically. y la Biblia no está hablando específicamente de este punto. So in our opinion, Entonces, en nuestra opinión, it's okay. está bien. So Paul is addressing this, Entonces, Pablo está tratando con esto. and he comes to this verse Y viene a este versículo. and he says, Y dice, there are many, many things I can do. Hay muchas cosas que yo puedo hacer. But he says in the middle of the verse, some things are not expedient Y or dice, convenient. pero en medio de este versículo dice, pero no todas nos convienen. But then look at the end of the verse. Pero mira el final del versículo. He says, there are some things I feel like I can do. Dice, hay algunas cosas que yo siento que puedo hacer. There's some things that are probably not convenient for me to do. Hay algunas cosas que probablemente no son convenientes para mí que yo haga. But here's the principle. Pero aquí está el principio. I will not allow anything to have power over my life. No voy a permitir que nada tome el control
de mi vida. So when we talk about addiction, Entonces, cuando estamos hablando de las adicciones, we are talking about something else that has power over our life, estamos hablando de otra cosa que tiene un poder o un control sobre mi vida. and the Bible clearly says Y la Biblia claramente dice that as a Christian, que como cristiano I'm not to allow anything else to control me. no debo permitir que ninguna otra cosa me controle. So how is the Christian supposed to live? Entonces, ¿cómo debe vivir un cristiano? Well, go with me to Ephesians chapter 5. Ven conmigo a Efesios capítulo 5. And there's actually a very appropriate illustration in this verse for what we're talking about tonight. Y de hecho hay una ilustración pues bastante interesante de lo que estamos hablando en esta noche. Paul is talking about this issue of control. Pablo está hablando de esta situación del control And he is encouraging those Christians y está animando a estos cristianos that they are to be controlled by only one thing. que solamente deben de ser controlados por una cosa. The Christian is to be completely controlled by the Holy Spirit. El cristiano debe ser completamente controlado por el Espíritu Santo. So when a man or a woman Entonces, cuando un hombre o una mujer comes to a point in their life vienen a un punto en su vida, when they recognize their need for the Lord Jesus Christ cuando reconocen su necesidad por el Señor Jesucristo and they understand that they're a sinner y ellos entienden que son pecadores and they confess that sin to the Lord y ellos confiesan ese pecado al Señor and they place their faith and trust in what Jesus did on the cross, y luego ponen su fe en lo que Jesús hizo en la cruz. the Bible says that God will save them. La Biblia dice que Dios los va a salvar. And at that moment of salvation, Y en ese punto de la salvación, one thing out of many things that takes place una de las muchas cosas que suceden is that the Holy Spirit of God comes to live in the life of the Christian. es que el Espíritu Santo de Dios viene a morar en la vida del creyente. And the Holy Spirit has many different responsibilities. Y el Espíritu Santo tiene muchas diferentes responsabilidades. When we do something we're not supposed to do, Cuando hacemos algo que se supone que no deberíamos hacer, the Holy Spirit convicts us. el Espíritu Santo nos da convicción de pecado. So we say something we shouldn't say, Entonces decimos algo que no deberíamos decir or we think something we shouldn't think. o pensamos en algo que no deberíamos de pensar. And if you're a Christian, Y si eres un cristiano, the Holy Spirit rises up inside of you el Espíritu Santo se va a mostrar dentro de ti and says, you shouldn't have said that. y te va a decir, no debiste haber dicho eso, You shouldn't have done that. no debiste haber hecho eso. And then we take the opportunity to confess that and get our relationship with the Lord right again. Y nos da una oportunidad para que nosotros confesemos ese pecado al Señor y volvamos a tener una buena relación con Dios. The Holy Spirit also helps us understand the Word of God. El Espíritu Santo también nos ayuda a entender la palabra de Dios. That when I read the Word of God, Entonces, cuando leo la Biblia, the Holy Spirit guides me el Espíritu Santo me guía and reveals to me the truth of God's Word. y me revela la verdad de la palabra de Dios. And as a Christian, Y como un cristiano, the one thing I don't want to do, la única cosa que yo no quiero hacer, Paul refers to as grieving the Holy Spirit. Pablo se refiere a esto como contristar el Espíritu Santo. When the Holy Spirit tells us what we know we ought to do, Cuando el Espíritu Santo nos dice lo que deberíamos estar haciendo and we disobey God, y desobedecemos a Dios, we grieve the Holy Spirit. nosotros contristamos al Espíritu Santo. Just like a parent Así como un padre will be disappointed estaría desilusionado when their child makes a wrong decision, cuando su hijo toma una mala decisión, the Holy Spirit is disappointed el Espíritu Santo se decepciona when we make wrong decisions. cuando nosotros tomamos malas decisiones. So look what he says in verse 18 Entonces, vamos a ver lo que dice en el versículo 18 of Ephesians chapter 5. de Efesios 5. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Now don't miss what Paul is saying here. Ahora, no te pierdas lo que Pablo está diciendo aquí. The point of this verse El punto de este versículo is that as you and I as a Christian es que tú y yo como cristianos are to be filled with the Holy Spirit. debemos ser llenos del Espíritu Santo. That's the point. Ese es el punto. I've heard a lot of people He escuchado a muchas personas go to this verse que van a este versículo and use it for completely different points. y lo usan para puntos completamente distintos.
But the point is very clear. Pero el punto es muy claro. If you are a believer, Si tú eres un creyente, you are to be filled with the Holy Spirit. tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo. If we had time to read the rest of the chapter Si tenemos tiempo luego para leer el resto del capítulo and the first few verses of chapter 6, y los primeros versículos del capítulo 6, we would see that he describes a life that is controlled by the Holy Spirit. vamos a ver que está describiendo una vida que está siendo controlada por el Espíritu Santo. But in this verse, Pero en este versículo he uses an example that we're very familiar with usa un ejemplo con el que estamos bastante familiarizados to help us understand what it means to be controlled by the Holy Spirit. para ayudarnos a entender qué es lo que significa ser controlados por el Espíritu Santo. So at the beginning of that verse, Entonces, en el principio de este versículo, he says, "You should not be drunk." dice, no deberías de embriagarte. Now, you're familiar with that picture. Ahora, ya estamos familiarizados con esa idea. We've already used that as an illustration. Ya, de hecho, ya utilizamos eso como una ilustración. The person who is drunk La persona que es borracha is being completely controlled by the alcohol. está siendo completamente controlada por el alcohol. And he says, just like a drunk man is controlled by alcohol, Y dice, tal como el borracho está controlado por el alcohol, the Christian is to be controlled by the Holy Spirit. el cristiano debe ser controlado por el Espíritu Santo. So the drunk man in this verse Entonces, el ebrio en este versículo is an illustration es una ilustración of what it's like to be controlled by the Holy Spirit. de lo que es ser controlado por el Espíritu Santo. So when someone asks you, Entonces, cuando alguien te pregunta, what does it mean to be filled with the Holy Spirit? ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? It means that every part of my life Quiere decir que cada parte de mi vida is controlled by Him. es controlada por Él. So we have the principle in 1 Corinthians 16 or 6 Entonces, tenemos el principio en 1 de Corintios 16 that as a believer, de que como creyente I'm not to allow my life to be brought under the control of anything else. Como creyente yo no debo de permitir que mi vida llegue a estar bajo el control de ninguna otra cosa, But instead, pero I'm to be controlled completely by the Holy Spirit of God. yo como creyente debo de ser controlado por completo por el Espíritu Santo de Dios. So that's a very important principle. Entonces, ese es un principio muy importante, Because if the Bible says not to be brought under the power of anything, porque si la Biblia me dice que yo no debo de ser controlado por nada, did you see that in 1 Corinthians 6? ¿vemos eso en 1 de Corintios 6? Is that what the Bible says? ¿Es lo que la Biblia dice? ¿Lo podemos ver? Right? Not to be ¿Verdad? brought under any power. ¿Que no debemos ser controlados por ninguna cosa? Okay. Muy bien. Then if I allow myself Entonces, si yo permito que mi vida to be brought under the power of anything, sea controlado por alguna cosa, then what do we call that? entonces, ¿cómo llamamos a eso? It's sin. Pecado. If the Bible says don't let this happen, Si la Biblia dice, no dejes que esto pase, and we let it happen, y dejamos que pase, we have disobeyed the clear teaching of God's word, hemos desobedecido la clara enseñanza de la palabra de Dios and we sin. y pecamos. So think about that. Entonces, piensa en eso. The world says El mundo dice that addiction is a disease, que una adicción es una enfermedad, that it is a sickness que es una enfermedad, that the victim cannot help. que la víctima no puede hacer nada para evitarlo. God's word says La Biblia dice that addiction que una adicción is a sin es un pecado and it's completely your fault. y es completamente tu culpa. Now stop for a second, Ahora, vamos a detenernos un momento, because when I say that, porque cuando digo eso, you might get a little nervous, puedes ponerte un poco nervioso, right? ¿verdad? Because it's so different Porque es tan diferente than what the world has said for years de lo que el mundo ha estado diciendo por años, that even as good Christian people, que incluso como buenos cristianos, if we're not careful, si no somos cuidadosos, we begin to think like the world. podemos empezar a pensar como el mundo. Now, you remember earlier, Ahora, ¿recuerdas un poco antes? I said that there's one word that is the difference between the world and Christianity. Dije que hay una palabra que es la diferencia entre el mundo y el cristianismo, And that one word is hope. y esa única palabra es esperanza.
So when the world says it's a disease Entonces, cuando el mundo dice que es una enfermedad and you can't help it y no puedes evitarlo and you're a victim, y eres una víctima, there's no hope. no hay ninguna esperanza. Because if I'm a victim Porque si yo soy una víctima and it's not my fault, y no es mi culpa, there's nothing I can do. no hay nada que yo pueda hacer. You see that? ¿Lo ves? So I'm just stuck Entonces solo estoy atorado and there's really no hope. y no hay ninguna esperanza. Now, a lot of people Ahora, muchas personas do not like what God's word says about things no les gusta lo que Dios tiene que decir acerca de estas cosas. because most of the time, Porque la mayoría de las veces, whatever problem you have, cualquier problema que tenemos, most of the time, las mayores de las veces, the Bible says la Biblia dice, your problem is sin tu problema es el pecado and it's your fault. y es tu culpa. It's like you're standing in front of someone Es como que te paras enfrente de alguien and they just punch you in the nose. y te pega en la nariz. Start to tear up a little bit, Empiezas a llorar un poco, right? ¿verdad? And it hurts your feelings, right? Y eso pues va a doler tus sentimientos, ¿verdad? Va a afectar tus sentimientos. It hurts your feelings for someone to say, this is your fault. Va a lastimar tus sentimientos cuando alguien diga, eso es tu culpa. But while it hurts your feelings, Pero por herir tus sentimientos, there is also great hope. también hay una gran esperanza. Because if it's your fault, Porque si es tu culpa, you can do something about it. tú puedes hacer algo al respecto. You're no longer a victim. Ya no eres una víctima, It's your decision. es tu decisión. And we have to understand that as Christians. Y tenemos que entender como cristianos, We have to understand that as we work with family and friends who are fighting addiction. tenemos que entender esto mientras tenemos a familiares o amigos que están luchando con una adicción. And if you are someone who deals with addiction, Y si tú eres alguien de estas personas que está luchando con una adicción, that might make you very uncomfortable eso te va a hacer sentir muy incómodo because most people that are addicted, porque la mayoría de las personas que son adictas, they never plan to be addicted. ellos nunca planearon volverse adictos. If we go upstairs tonight, Si vamos arriba nosotros esta noche, where all those beautiful children are, donde están todos estos hermosos niños, and we sit down with them, y nos sentamos con ellos, and we say, what do you want to be y les when you decimos, grow bueno, up? ¿qué quieres ser cuando seas grande? No one Ninguno will say, te va a decir, I hope I'm an alcoholic. espero que sea un alcohólico. I have a life plan to be a drug addict. Tengo una vida planeada para ser un drogadicto. Nobody intends for that to happen. Nadie planea que eso suceda. They didn't plan that. Ellos no lo planearon, But because of little steps, pero por pequeños pasos they become bigger steps. que se empiezan a convertir en pasos más grandes. And then one day we wake up Y un día despertamos and we're completely out of control. y estamos completamente fuera de control. It doesn't happen overnight. No pasa de un día para otro. Let me give you some separate counsel. Déjame darte un poco de consejería, Because as a Christian, porque como cristiano we must have a heart for people who are battling addiction. debemos de tener un corazón por aquellos que están luchando con una adicción. A lot of times for people who haven't battled addiction, Muchas veces para las personas que no tienen un problema con adicciones, we look at someone who is addicted vemos a alguien que es adicto and we can be very, very judgmental. y podemos juzgarlos demasiado. Don't help that guy. Ah, no le trates de ayudar a él. He made all those decisions. Él hizo todas esas decisiones And we can be very, very hurtful. y podemos ser bastante, herirlos bastante. But if we remember, first of all, Pero si recordamos primero que nada, they didn't plan to be there. ellos no planearon estar ahí. And then number two, Y luego número 2, that could be me. ese podría ser yo. Don't ever forget Nunca se te olvide that all of us have a sin nature. que todos tenemos una naturaleza pecaminosa. And you know, and I know, Y tú sabes y yo sé many, many people who used to sit in church que muchas de las personas que se solían sentar en la iglesia and came every time the doors were open, y venían en cada ocasión cuando las puertas estaban abiertas and now we don't know where they are. y ahora no sabemos dónde están. And outside the grace of God, Y fuera de la gracia de Dios, that could be me.
Yo podría ser esa persona. I could one day ruin my life. Yo puedo un día en mi vida And when I understand that, entender que puedo caer. Y cuando yo entiendo esto, it should give me compassion for people who are battling. me debe de dar compasión por aquellos que están luchando con una adicción. So Christianity is very, very difficult. Entonces, el cristianismo es muy difícil. It's not difficult to understand, No es difícil de entender, but many times it is difficult to accept pero muchas veces es difícil de aceptar. because we don't like to hear that we are responsible for our problems. Porque no nos gusta escuchar que nosotros somos responsables por nuestros problemas. And that sort of leads to the second thing that the Bible teaches us. Y eso nos lleva a la segunda cosa que la Biblia nos enseña. Not only is addiction a sin No solamente la adicción es un pecado, that we are personally responsible for, por el cual nosotros somos personalmente responsables, we must always remember siempre debemos recordar that the greatest problem that person has que el problema más grande que esa persona tiene is not necessarily help from their addiction. no necesariamente es que necesite ayuda de su adicción. Now, Ahora, do they need help from their addiction? ¿necesitan ayuda por su adicción? Absolutely. Claro que sí, But that's not their biggest problem. pero eso no es el mayor de sus problemas. Their biggest problem El problema más grande is the problem they have with the Lord Jesus Christ. es el problema que tienen con el Señor Jesucristo. The problem that they have is at its root a spiritual problem. El problema que ellos tienen es un problema que está enraizado, es un problema espiritual. So, 2 nights ago, we talked about marriage all night. Entonces, hace 2 noches estuvimos hablando del matrimonio. And I think I told you Y creo que les dije that when people come to see me with marriage que problems, cuando las personas vienen por un consejo en problemas matrimoniales, they think they know what the problem is, ellos creen que saben cuál es el problema, but most of the time they don't know what the problem is. pero la mayoría de las veces ellos no saben cuál es el problema en realidad. Most of the time, the husband thinks the problem is the wife, La mayoría de las veces el esposo piensa que la esposa es el problema and the wife thinks the problem is the husband. y la esposa piensa que el esposo es el problema, But the real problem pero el verdadero problema is their personal relationship with the Lord. es su propia relación personal con el Señor. So what do we know from the scriptures? Entonces, ¿qué es lo que podemos saber de las escrituras? We know that God created us. Sabemos que Dios nos creó. Now think about that. Ahora piensa en eso. If God created your life, Si Dios creó tu vida, then no one knows you better than him. entonces eso quiere decir que nadie te conoce mejor que Él. We talked last night about our cell phones. Estuvimos hablando anoche de nuestros celulares. These things can do a lot of things. Esas cosas pueden hacer muchas cosas. Every week I figure out something it can do that I had no idea it could do. Cada semana yo descubro algo nuevo que puede hacer que yo no sabía que se podía. But you know who knows the most about this phone? Pero ¿sabes quién conoce más acerca de este teléfono? It's that man or that group of people Es este hombre o este grupo de personas who invented that phone. que lo inventaron. If they came and sat down with me, Si ellos vinieran y se sentaran conmigo, I know what they would say. yo sé qué es lo que me dirían. They would say, "Show me what you do." Ellos dirían, muéstrame qué es lo que haces. And I would say, "Oh, I do this Y yo and I diría, do this. hago It's esto y wonderful." esto, maravilloso. And they would say, Y me dirían, "You don't understand, do you? no entiendes, ¿verdad? You don't understand what you have in your No hand. entiendes lo que tienes en la mano. It can do so much more." Puede hacer muchísimas más cosas. And they could probably spend hours teaching me things that I had no idea about this phone. Podrían pasar horas y horas explicándome cosas de las que no tengo ni idea acerca de este teléfono. And the reason they know so much Y la razón de por qué saben tanto, is they were the creator of the phone. porque ellos fueron los creadores del teléfono. Well, if God is the creator of our life, Bueno, si Dios es el creador de nuestra vida, then who knows the most about our life? entonces ¿quién sabe más acerca de nuestra vida? God does. Dios lo sabe. So when we have problems in our lives, Entonces, cuando tenemos problemas en nuestras vidas, we have to go back to the operator's manual debemos de volver al operador del manual and see how the creator has told us to live. y ver cómo el creador nos dice que vivamos. And I can assure you Yo te puedo asegurar that the majority of the problems we have que la mayoría de los problemas que tenemos
are at its root spiritual problems. En la raíz son problemas espirituales. Marriage problems are spiritual Los problems. problemas matrimoniales son problemas espirituales. Parenting problems are spiritual problems. Los problemas de crianza para los hijos son problemas espirituales. And even addiction problems are spiritual problems. E incluso los problemas con las adicciones son problemas espirituales. And if we believe that, Y si creemos eso, we see another major problem with the world's approach to addiction. vemos otro grave problema de la manera en que el mundo estudia las adicciones. Because the world never addresses the spiritual issue. Porque el mundo jamás va a tratar con el problema espiritual. Sometimes Algunas veces, in a worldly program, en un programa del mundo, they will encourage you. te van a animar. Oh, if your family goes to church, Oh, si tu familia va a la iglesia, or you have some specific religious belief, o tú tienes alguna creencia religiosa, you should really get much more involved in that. deberías de envolverte mucho más en eso. But they just see that as a support. Pero ellos simplemente ven esto como un apoyo. And it's not the support. Y no es un apoyo nada más. Our spiritual condition with God Nuestra situación espiritual con Dios is the very foundation of the issue. son los cimientos de todo el problema. So then, if the problem is not a disease, Entonces, si el problema no es una enfermedad and the problem is sin, y el problema es pecado, then the question is, what is the cure? entonces la pregunta es, ¿cuál es la cura? And it's very, very simple. Y es muy simple. The cure is seen in the cross of the Lord Jesus Christ. La cura se puede ver en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Look at Romans chapter 6. Vamos a ver Romanos capítulo 6. Romans is full of wonderful spiritual truths about our salvation. Romanos está lleno de muchas verdades espirituales acerca de la salvación. And Romans explains many of the realities and truths that take place in our life when we are saved. Y Romanos explica muchas de las verdades a las que nosotros nos vamos a enfrentar en nuestra vida cuando nosotros somos salvos. So let's read Romans chapter 6 and verse number 6. Entonces vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. So this is a spiritual reality. Entonces, esta es una verdad espiritual. Look at the verse again. Mira el versículo otra vez. It begins by saying, this is something that you should know. Empieza diciendo, esto es algo que tú deberías saber. It's not something we guess No es algo que adivinamos or wonder about. o que nos pusimos a pensar acerca de eso. This is something you can know. This is a fact. Esto es algo que tú puedes saber, es un hecho. And then he goes on to say that our old man, Y luego continúa diciendo que nuestro viejo hombre, what is that talking about? ¿a qué se está refiriendo? The old man is who you were before you came to know Christ. El viejo hombre es quien eras tú antes de conocer a Jesucristo. So before you came to know Jesus Christ, Entonces, antes de que tú llegaras a conocer a you Jesucristo, had this old man tenías este viejo hombre that was living for self. que estaba viviendo por sí mismo, But when we come to know Christ, pero cuando venimos a conocer a Jesucristo, what does that verse say happens to the old man? ¿qué dice este versículo que le pasa a este hombre viejo? It says that he is crucified with Jesus. Dice que fue crucificado con Jesucristo. So what that verse is saying Entonces, lo que este versículo está diciendo is that when we come to Christ, es que cuando nosotros venimos a Cristo, that old man ese viejo hombre is put to death. muere. It no longer has power over you. Ya no tiene un poder, un control sobre ti. In fact, look at the end of the verse. De hecho, mira el fin del versículo. It says that from now on, we should not serve sin. Dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. The principle there El principio ahí is that if we are saved, es que si nosotros somos salvos, we have not only been freed from the penalty of sin,
no solamente fuimos liberados de el pago por esos pecados. We know that when we accept Christ, Sabemos que cuando aceptamos a Jesucristo, He forgives us, Él nos perdona and we have the assurance of going to heaven when we die. y tenemos la certeza de que vamos a ir al cielo en su presencia cuando morimos. So when we get saved, Entonces, cuando somos salvos, we escape the penalty of sin, escapamos de esta paga por el pecado, que es la muerte, which is to spend eternity separated from God in hell. que es pasar una eternidad separados de Dios en el infierno. But what this verse is talking about Pero de lo que está hablando este versículo is not the penalty of sin. no es de la paga del pecado. It's saying that when we are saved, Está diciendo que cuando somos salvos, we are also freed from the power of sin. también somos liberados del poder del pecado. And someone who is addicted Y alguien que es adicto, is what we read earlier in 1 Corinthians 6. como leímos en 1 de Corintios 6 antes, They are under the power of something else, ellos están bajo el poder de algo más, which the Bible calls sin. que la Biblia llama esto pecado. So let me ask you a question. Entonces, déjame hacerte una pregunta. Is that verse telling us Ese versículo nos dice that we are freed from the power of all sin que somos libres del poder de todos los pecados or just some sin? o solamente algunos pecados. Well, it appears that it's all sin, right? Bueno, parece que son todos los pecados, ¿verdad? So those are some of the sins that maybe we don't look at. They're not right, but we don't look at them as big, major sins. Entonces esto puede referirse también a los pecados que a veces no vemos como tan malos como los otros pecados grandes, But it also includes pero también incluye those sins that dominate our life, esos pecados que dominan nuestra vida, such as addiction. como las adicciones. You're familiar with this verse, but let's look at it again. Ustedes están familiarizados con este versículo, vamos a leerlo de nuevo. 2 Corinthians chapter number 5, Segunda de Corintios capítulo 5 and let's read verse 17. y vamos a ver el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Again, Otra vez, Paul is addressing Christians, Pablo está hablando a los cristianos and he says, this is a reality. y dice, esta es una realidad. If you are saved, Si tú eres salvo, you are a new creation. tú eres una nueva criatura. And then you see the same language we saw in Romans 6. Y vemos el mismo lenguaje que utiliza en Romanos 6. The old things, Las viejas cosas, that old man ese hombre viejo is passed away, pasó, is dead, está muerto. and all things can become new. Y todas las cosas son hechas nuevas. It's a wonderful, wonderful promise. Es una promesa maravillosa. And it brings wonderful, wonderful hope to the person who is battling addiction. Y va a traer una esperanza muy grande a aquel que está luchando contra las adicciones. Because one of the main problems that the addict struggles with Porque uno de los problemas más grandes con los que lucha el adicto is bad thinking. son los malos pensamientos. So they battle their sin, Entonces están luchando contra su pecado and many times they just give up. y muchas veces simplemente se rinden. They think to themselves, Piensan dentro de sí. there's nothing I can do about this. No hay nada que yo pueda hacer contra esto. Every time I try to have victory, Cada vez que yo traté de tener victoria sobre esto, I end up making mistakes all over again, termino haciendo los mismos errores otra vez and they feel incredibly helpless. y me siento increíblemente sin poder. But what is Paul saying? Pero ¿qué dice Pablo? That's not true. Eso no es verdad. The addict is believing a lie. El adicto está creyendo una mentira. If you are in Christ, Si tú estás en Cristo, if you have a saving relationship with Christ, si tú ya tienes una relación personal con Jesucristo, si eres salvo, that old sin nature esa antigua naturaleza pecaminosa has been put to death. ya está crucificada con Cristo. It's now dead, Está muerta. and you don't have to sin. Y tú no tienes la necesidad de pecar. You may feel like you have to sin, Tú puedes sentir como que necesitas pecar, but feelings
often deceive us. Pero los sentimientos, las emociones normalmente nos engañan. Facts are much stronger than feelings. Los hechos son mucho más fuertes que las emociones, los sentimientos. Something I tell my young married couples all the time. Algo que yo le digo siempre a las parejas, a los matrimonios jóvenes, I say, the facts, les digo, los hechos, they don't care about your feelings. a los hechos no les importan tus sentimientos. You can feel any way you want, Puedes sentir de la manera que tú quieras, but facts are facts. pero los hechos son hechos. And my feelings don't change that. Y mis sentimientos, mis emociones no van a cambiar eso. So now, the world, Entonces, el mundo, because they believe the addict has a disease como ellos creen que el adicto tiene una enfermedad and they are a victim, y ellos son una víctima, they try to give the victim treatment. ellos tratan de darle a la víctima tratamiento. What do we try to do as a Christian? ¿Qué tratamos de hacer como cristianos? Well, go with me back to Romans chapter number 12. Vamos a ver otra vez Romanos capítulo 12. Romans chapter 12 Romanos 12 in verses 1 and 2 y versículos 1 y 2 give us a picture of what has to happen in the life of not just an addict, but of every Christian. nos da una imagen, una idea de lo que debería suceder no solamente en la vida de un adicto, sino de cualquier cristiano. Read it. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. The key is found in verse number 2. La clave se encuentra en el versículo número 2. The addict El adicto or any Christian o cualquier cristiano has to be transformed. tiene que ser transformado. What do we mean when we say a transformation? ¿A qué nos referimos cuando decimos una transformación? It means that they become someone they're not. Quiere decir que se convierten en alguien que no son. Have you ever not seen someone for years ¿Alguna vez pasaste mucho tiempo sin ver a alguien and then you see them one day y luego un día los vuelves a ver and they look completely different? y se ven completamente distintos? They may look a lot better. Incluso se pueden ver mucho mejor They may look a lot worse. o se pueden ver mucho peor. But you say to yourself, Pero tú piensas, wow, wow, they've had a transformation. ellos tuvieron una transformación. They're not the same person that I remembered. Ya no es la misma persona que yo recordaba. And what Paul is saying Y lo que Pablo está diciendo is that when we come to know Christ, es que cuando nosotros conocemos a Jesucristo, we begin a process of transformation. empezamos un proceso de transformación. We begin to become someone completely different than we were before we knew Christ. Empezamos a ser alguien completamente distinto de quienes éramos cuando empezamos a conocer a Jesús. Now, it's important to remember Es importante recordar that is usually a gradual process. que eso es un proceso gradual. If you have been a Christian for a long time, Si has sido un cristiano por mucho tiempo, you are very aware el 8. Estás muy atento. Let me just change the microphone. Go for it. Bueno. I'll try to remember what I was saying. Muy bien. Okay. If you've been a Christian for a long time, Si has sido un cristiano por mucho tiempo, you can look back puedes volver atrás and you can see over those years y puedes ver por el paso de los años, as you walked with the Lord mientras estabas caminando con el Señor, that your entire life has been transformed. que tu vida por completo ha ido transformándose. And you weren't the same person you were the day you got saved. Ya no eres más la misma persona que tú eras cuando fuiste salvo al principio. That's important to remember, Eso es importante para recordar, especially when we are working with people dealing with addiction. especialmente cuando estás tratando con las personas que están luchando con una adicción. Because for the person who's battling addiction, Porque para la persona que está luchando con una adicción, they are probably not going to turn their life around in one day. ellos no van a transformar sus días de su vida de un día para otro. It is a day by day process. Es un proceso día por día. But it's this process of transformation.
pero es este proceso de transformación. It means that they begin to think biblically, Quiere decir que ellos empiezan a pensar bíblicamente, that they begin to understand who they are in Christ. que ellos empiezan a comprender quiénes son ellos en Jesucristo. They need to become very, very involved in an environment that has honesty, Ellos tienen que empezar a verse muy involucrados en un ambiente que tiene honestidad, where they can have the right relationships. donde pueden tener relaciones personales adecuadas o correctas, They can be around other people who model the right kind of living. que pueden estar rodeados de personas que pueden ser buenos modelos para seguir, And they need to be around people who show them the love and the power of the Holy Spirit in their life. y que pueden estar rodeados de personas que les pueden mostrar el amor y el poder del Espíritu Santo en sus vidas. And when you describe it like that, Y cuando lo describimos así, it sounds an awful lot like the church. y suena pues lamentablemente mucho como la iglesia. They need to be in the church Ellos necesitan estar en la iglesia, and part of the church family, como una parte de la familia de la iglesia, where they can have the support donde ellos pueden tener el apoyo and the examples and models y los modelos y los ejemplos that will push them in the transformation process. que los van a llevar a este proceso de transformación. At our church, En nuestra iglesia we like to say that the local church nos gusta decir que la iglesia local is God's support group. es el cuarto de apoyo de Dios. And anybody should be able to walk in those doors Y cualquier persona debería ser capaz de poder entrar a esas puertas and experience the love and the grace of Christ y experimentar el amor y la gracia de Dios, as they begin to be transformed into the image of Christ. mientras ellos comienzan a ser transformados a la imagen de Cristo. Another word for transformation Otra palabra para transformación, that most of us are very familiar with as Christians con la que la mayoría de nosotros estamos muy familiarizados como cristianos, is the word discipleship. es la palabra discípulo. And what the addict needs, Y lo que quiere decir as just like what you and I need, es que como tú y yo, is biblical discipleship. es que necesitamos un discipulado bíblico. People who will point them to Christ Personas que nos van a ayudar a ver a Cristo and hopefully win them to Christ, y posiblemente hablarle a otros a Cristo and then teach them what the Bible says about how to live a life that honors the Lord. y que podamos enseñarle a otros también, no solamente ganarlos para Cristo, pero enseñarles cómo vivir para el Señor. So let me wrap up this session Entonces vamos a hacer un resumen rápido de esta sesión with 3 or 4 thoughts con 3 o 4 pensamientos about what we can do acerca de lo que podemos hacer when we have people we love cuando tenemos a personas que amamos, and people we know personas que conocemos, who are battling addiction. que están luchando con alguna adicción. What can you do? ¿Qué puedes hacer? Because many times Porque muchas veces, we feel just as helpless as they do. a veces nos sentimos tan impotentes como ellos se sienten. And we wonder, well, what difference can I really make? Y decimos, bueno, pues, ¿qué diferencia en realidad yo podría hacer? So let me give you a couple of things to consider. Entonces, déjame decirte un par de cosas para que puedas considerar. The first thing that you ought to do Lo primero que debes hacer is to make it a priority item of prayer. es que pongas como una de tus prioridades la oración por ellos. If you have someone in your family Si tienes a alguien en tu familia or a close friend or someone you work with o un amigo cercano o alguien con quien tú trabajas who is struggling with addiction, que está luchando con una adicción, you ought to pray for that person every time you think about them. tienes que orar por esa persona cada que lo recuerdes. What do we pray? ¿Qué oramos? Well, a couple of things. Bueno, algunas cosas. We pray that God will allow circumstances in their life Oramos porque Dios permita que haya circunstancias en su vida that will specifically get their attention. que específicamente van a ayudar para que obtenga su atención. We can pray that that person Podemos orar para que esa persona will not only want to fix their problem, no solamente quiera arreglar su problema, but they will also want to fix their relationship with the Lord. pero que quiera sobre todo reparar su relación personal con el Señor. And finally, we can pray Y finalmente nosotros podemos orar that we will have wisdom
que Dios nos dé sabiduría as we work with them and Min- try to love them. mientras estamos tratando con ellos, mostrándoles o tratando de mostrarles amor. So the first thing you ought to do, Entonces, la primera cosa que debemos hacer and the first thing that you can do, y la primera cosa que podemos hacer is pray for them very, very diligently. es orar por ellos de una manera muy diligente, muy disciplinada. Don't underestimate No subestimes the power of prayer in these situations. el poder de la oración en estas situaciones. The reality of an addiction La realidad de una adicción is that we desperately need God to do something that we cannot do. es que nosotros necesitamos desesperadamente que Dios haga algo que nosotros no podemos hacer. And God may want to use us, Y Dios puede ser que quiera utilizarnos, but it's going to have to be God and His power that makes a difference. pero va a ser solamente Dios y su poder el que va a poder hacer una diferencia. So pray to the Lord Entonces ora al Señor and beg the Lord to do something on their behalf. y ruega al Señor para que haga algo por esta persona. The second thing you can do La segunda cosa que puedes hacer is to look for opportunities es buscar por oportunidades to take personal responsibility to help them. para tomar una responsabilidad personal para ayudarles. Many times when we see these problems, Muchas veces cuando vemos estos problemas, we'll pray oramos because I can do that way over here. y oramos, pero puedo orar desde aquí. But I don't want to talk to them about it. Pero yo no quiero hablar con ellos acerca de eso. I don't know what I would say. Yo no sé qué es lo que les And diría. I don't know what to do. No sé qué hacer And I may get really angry. y me puedo enojar bastante. But as Christians, Pero como cristianos we ought to pray. debemos orar And then when opportunities present themselves, y luego cuando se presente alguna oportunidad, we have to be willing to step into those problems tenemos que estar dispuestos para poder involucrarnos en estos problemas and love them like God would have us to love them. y amarlos como Dios nos pediría que les amemos. The third thing you can do, La tercera cosa que puedes hacer, and this is very important, y esto es muy importante, is to make sure that you don't interfere with what God is doing in their life. es que estés seguro de que tú no estás interfiriendo con lo que Dios está haciendo en la vida de esa persona. Now that sounds the opposite of what I just said a minute Ahora, ago. eso right? suena lo opuesto a lo que acabo de decir, ¿verdad? But let me tell you what I mean by that. Pero déjame decirte a qué me refiero con eso. When you and I determine to live in sin, Cuando tú y yo estamos determinados para vivir en pecado, the Bible is very clear la Biblia es muy clara that the number one way that God deals with us que la manera número uno en la que Dios va a tratar con nosotros is He allows consequences into our life es que va a permitir que haya consecuencias en nuestra vida to get our attention. para llamar nuestra atención. The consequences are not necessarily there to punish the person, Las consecuencias no necesariamente son para castigar a la persona, but when a person begins to suffer the consequences of their decisions, pero cuando una persona comienza a sufrir las consecuencias de sus decisiones, many times that's what gets their attention muchas veces eso es lo que atrae su atención and they begin to turn back to the Lord. y empiezan a voltear para mirar al Señor. You're familiar with the story of the parable of the prodigal son. Ustedes pues se han familiarizado con la historia del hijo pródigo. And the young son took his inheritance. Y el hijo menor pues tomó su herencia, He went to a far country se fue a un lugar lejano and he lived in sin. y vivió en pecado. And when you read that passage, Y cuando lees ese pasaje, he had spent all of his money gastó todo su dinero and he had a job of feeding the pigs. y hasta el final, cuando ya no tenía dinero, tenía que alimentarse de lo que comían los cerdos. And the Bible says something very specific. Y la Biblia dice algo muy específico. It says he looked around Dice que miró alrededor and he came to his senses. y que volvió en sí. His life got so bad Su vida llegó a ser tan mala that he began to think right again. que empezó a volver a pensar cuerdamente de nuevo. Now, let me show you what often happens Ahora déjame mostrarte qué es lo que regularmente sucede with my wonderful artist skills. con mis fabulosas habilidades como artista. So, you have God, Entonces tienes a Dios and he's in heaven, y Él está en el cielo and he sees this person
y él ve a esta persona who is living in sin. que está viviendo en pecado. So God begins to allow consequences in Entonces, their life. Dios empieza a permitir consecuencias en su vida And the purpose of the consequences y el propósito de esas consecuencias is to get their attention es llamar su atención so they will look to God and turn their life around. para que puedan voltear a ver a Dios y cambien su manera de vivir. But here's what we see a lot of families do. Pero aquí es lo que vemos que muchas familias hacen. The family loves them, La familia los ama, and then the family puts themselves right here. pero luego la familia se pone justamente ahí. And many times Y muchas veces they mean well, ellos tienen una buena intención, but they protect their family pero protegen a su familiar from what God is trying to do. de lo que Dios está tratando de hacer. You see this especially in homes Ves esto especialmente en casas, when there are children that have problems. que cuando son niños que tienen problemas, The parents don't want to see the kids suffer, los padres no quieren ver a los hijos sufrir, so they step in and they think they're loving their child. entonces ellos se ponen en medio y piensan que están amando a sus hijos, But here's what always happens. pero mira lo que siempre pasa. They no longer get the consequences. Los niños finalmente no reciben las consecuencias. So life is good Entonces la vida es buena and they keep going. y siguen adelante. And who's miserable? ¿Y quién es miserable? The family. La familia. So sometimes Entonces algunas veces, you have to, if that person is going to choose to be an addict, si esa persona está escogiendo ser un adicto, you have to let that go. tú tienes que a veces dejar que eso suceda. And they may have to suffer Y a veces van a tener que sufrir por eso. and experience severe consequences. Y van a experimentar consecuencias muy severas. But that is exactly what God is trying to use Pero eso es exactamente lo que Dios puede estar tratando de usar to get their attention para llamar su atención and turn them back to the Lord. y que ellos vuelvan otra vez con el Señor. Finally, the last thing you can do, Finalmente, la última cosa que pueden hacer, especially if this person comes to know Christ, especialmente si esta persona llega a conocer a Jesucristo, is that you need to prepare to walk with them es que tienes que prepararte para caminar con ellos, and to support them and to love them para apoyarlos y para amarlos, as they develop this new life in Christ. mientras ellos van desarrollando esta nueva vida en Cristo. To overcome an addiction, Para poder luchar y ganarle a una adicción, it requires a completely new life, requiere una vida completamente nueva. and that takes time, Y eso va a tomar tiempo, and it takes love, y va a tomar amor, and it takes support. y va a tomar apoyo. So here's what I hope you've seen. Entonces, esto es lo que yo espero que tú veas. As with every issue that we face, Como cualquiera de los otros problemas de los que hemos tratado, the world has one idea, el mundo tiene una idea and God has a completely different idea. y Dios tiene una idea completamente distinta. The world says you have a disease, El mundo dice que tú tienes una enfermedad, therefore it's not your fault. entonces por lo tanto no es tu culpa, You're just a victim. solo eres una víctima, But there's no hope there. pero no hay esperanza ahí. God says Dios dice, it's not a no disease, es una enfermedad, it's sin. es pecado And you're completely responsible. y tú eres completamente responsable. That might hurt your feelings a little bit, Eso va a lastimar tus sentimientos un poco, but it also gives you tremendous hope pero también te da una tremenda esperanza, because God can use you porque Dios te puede usar and do a tremendous work in your life y hacer un tremendo trabajo, una tremenda obra en tu vida when you decide to live for Him. cuando decides vivir para Él. As long as we're trying God's way, Mientras nosotros estemos tratando de hacer el plan de Dios, there is always hope. siempre hay esperanza. So I've got a friend over here, Andrew. Entonces yo tengo un amigo aquí, Andrew. I think I've known Andrew most of his life. Yo creo que he conocido a Andrew la mayor parte de su vida. When I came to the church Cuando yo vine a la iglesia, 100 years ago, 100 años atrás, Andrew was this tall, Andrew era chiquito and he grew up at our church. y ya creció en nuestra iglesia, He graduated from our school, se graduó de nuestra escuela and we worked together when he was a teenager and I was in the youth. y trabajamos juntos cuando él era un adolescente y yo estaba en el ministerio de jóvenes. But then he moved away,
Pero luego él se mudó, He got married and began a family. se casó, empezó una familia. And there were many, many years I didn't see Andrew. Y por muchos años yo no vi a Andrew. And then all of a sudden, one day, Andrew came back. Y de pronto Andrew volvió. And he really has a wonderful story. Y tiene una historia So maravillosa. I'm going to let him share that with you. And then when he's done, we'll take a break. Does that sound Entonces good? voy a permitir que él comparta su historia y cuando eso termine tomamos el break. ¿Suena bien? We're going to do it anyway. Vamos a hacerlo de todos modos. Does he need a microphone? Es el 8. They're going to turn it up. Okay. All righty. Muy bien. Well, hello. Hola. My name is Andrew Joyner, as Jeff said, Mi nombre es Andrew, como ya se los dijo Jeff. and I want to thank you for the opportunity to share my story. Y yo quiero darles gracias por darme una oportunidad para compartir mi historia. And like Jeff said, I did grow up in the church. Como Jeff dijo, yo crecí en la iglesia. I was literally in the nursery, Literalmente yo estaba en la guardería. and I also went to the school there, Florence Christian School, Y también fui a la misma escuela que tenía la iglesia. from 5K through high school. Desde el kinder hasta la preparatoria. And I graduated in 1999, Me gradué en 1998 and that's when I went to a secular college. y ahí fue cuando ya me mudé a una universidad del mundo. And that is where I began to party Ahora ahí es donde empecé a ir de fiestas and drink y empecé a beber quickly every night. muchas veces cada noche. It was fun, Fue divertido, but soon Pero- college ended pero pronto con la universidad and the parties ended, y con las fiestas en la universidad but the drinking continued. terminó todo esto, pero el problema del alcohol continuó. I started to work, Empecé a trabajar, but then I would drink. pero tomaba después. I continued to drink after I got married. Luego continué tomando después de que me casé. I was an absent husband, Yo era un esposo ausente, always drunk. siempre estaba ebrio. I continued to drink when I became a father. Después continué tomando después de que ya fui padre. And I have two beautiful girls. Y yo tengo 2 hermosas hijas, But I was a drunk father. pero yo era un padre alcohólico. In 2016, En 2016, I wasn't feeling well. yo ya no me sentía bien, I went to the doctor. fui al doctor. My blood pressure didn't register. It was so high. La presión de mi sangre fue tan alta que ni siquiera se registró. I was a stroke waiting to happen. Estaba esperando por un infarto en cualquier momento. Diabetes, Diabetes tenía, enlarged heart, un corazón engrandecido, because of my alcoholism. por todo esto por problemas del alcoholismo. But I continued drinking. Y después continué tomando. Emotionally, I was miserable. Emocionalmente yo era miserable. Every morning, I said I was going to quit. Cada mañana yo decía, voy a dejarlo. When it was time to drink again, Pero cuando era tiempo para tomar otra vez, I did. lo hacía. Every relationship that was dear to me, Cada relación personal que fueron buenos conmigo, I was ruining. yo arruiné esas relaciones. Parents, Mis padres, wife, mi esposa, 2 beautiful girls. mis 2 hijas. It's hard. Sorry. Perdón. But even then, Pero incluso ahí, God was working. Dios estaba trabajando. While I was in my addiction, Cuando yo estaba en mi adicción, the wonderful Florence Baptist Temple la iglesia donde yo asisto started Reformers Unanimous. empezó este curso para reformarnos. It's a faith-based addictions program. Es un programa de adicciones basado en la fe. I went because I heard it worked. Yo fui porque escuché que funcionaba. I didn't care about God, No me importaba Dios, didn't care about the Bible no me importaba la Biblia or the church. o la iglesia. I just wanted to quit drinking. Yo solo quería dejar de tomar. Little did I know Poco que yo sabía, that God was the answer. la respuesta era Dios. Reformers Unanimous En ese programa taught me that my problem was not alcohol, me enseñaron que mi problema no era el alcohol, but that I did not have a relationship with God. pero que yo no tenía una relación personal con Dios. Through discipleship, A través del discipulado Bible reading, y leer la Biblia, prayer, oración, obedience, obediencia, my desire to drink mi deseo para tomar went away. se fue. God is so good. Dios es muy bueno. Isaiah 55:7 says, Isaías 55:7 dice, "Let the wicked man forsake his way,
What verse? Isaiah 55:7. Vamos a buscar Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. My sins were many, Yo tenía muchos pecados, his mercy was more. pero su misericordia era mucho mayor. God taking away my alcohol addiction Dios me quitó mi adicción al alcoholismo, was only the beginning of his blessings. pero solo fue el principio de sus bendiciones. I traded my hangovers for God's love, Yo dejé todas mis antiguas parrandas para Dios, my bitterness for the joy of the Lord, mi amargura por la gloria del Señor lo cambié, and my anxiety for the peace that passes y understanding. cambié toda mi ansiedad por la paz y el conocimiento del Señor. And they don't make a drink that can do that. Y yo ya no volví a tomar después de eso. But let me finish by telling you, Nada de lo que después es nada que el alcoholismo no me podía dar nada de esto, pero déjame continuar. God is real, Dios es real, the Bible is true, la Biblia es verdad, obedience to God works, la obediencia a Dios funciona and God is so good. y Dios es muy bueno. Gracias. Gracias por tu tiempo. Pero antes que vayas, ¿sabes si tienes un lugar en los cielos? Si no, quiero invitarle a ver nuestro video que está explicando el plan de salvación, donde tú puedes saber 100% que tiene un lugar en los cielos. También tenemos otros videos que quiero ofrecerle para ver por su crecimiento espiritual. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros hoy. Nos vemos esta próxima semana. Dios le bendiga.